Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a volver a unos capítulos que son los de Crónica Negra, que son bastante entretenidos y que a la gente le gusta. Yo creo que hay un toque y a ahí... nosotros los primeros, La verdad Curro. es que sí, no nos vamos a engañar. No, pero es verdad. Todo lo que sea la Crónica Negra de la historia de Málaga, que además tiene episodios absolutamente sobrecogedores y curiosos de rescatar. Y hoy un ejemplo perfecto, y de hecho vamos a hacer uso de Víctor Heredia otra vez. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor, Hola, bienvenido y bien secuestrado de nuevo con nosotros. Bien hallado, siempre un placer estar aquí con vosotros. Que además están de estreno, porque hay que recordar que hace un par de semanas presentaban el segundo volumen de esos artículos de Málaga a la sombra de la historia, que bueno, que ya se pueden comprar en librerías, sobre todo en Proteo, ¿no, Víctor? Así es. Y que bueno, que están siendo un auténtico éxito, ¿no? Toda esa recopilación de artículos que hacéis Fernando Alonso y tú en Diario Sur durante el verano. Y que bueno, que contienen episodios. Hoy vamos a rescatar uno de ellos precisamente de Crónica Negra, que hacía mucho tiempo que no nos poníamos Bastante. en plan macabro, y prometemos que le va a encantar a nuestros oyentes. Bueno, es una historia realmente única y espero eso que no se repita nunca. No, que no se repita, que no se pero, repita. pero es verdad que es muy llamativa y bueno, ha quedado incluida apareció en uno de estos pasados veranos y bueno, pues ha quedado recogida en el libro que tú has comentado y bueno, creo que desde luego es algo tan excepcional, ¿no? Que merece la pena rescatarlo. Vamos a quedar un poco empatados, ¿no? Ante la historia de este hombre. Pues nada, nos metemos a fondo en los 30 minutos de pánico por las calles de Málaga. A mí me gusta mucho la viñeta. O sea, vámonos ya a meternos en la historia poco a poco, pero esa viñeta que lo ilustraba en un periódico de Madrid, me parece que casi una obra de arte, de verdad. O sea, que lo dejo vinculado en las notas del podcast por si la gente quiere ver la noticia original, porque de verdad merece la pena. Pero como tú decías, son 30 minutos a la ribera del Guadalmedina, en el que Málaga hay un momento de locura y de tensión entre una persona, entre un guardia civil en concreto, y que la ciudad, pues, todavía recuerda, vamos a recordar exactamente qué pasó en esos 30 minutos o por qué merece la pena. ¿Qué pasó y historia. cuándo? Porque estamos hablando de... Sí, bueno, podemos recordar primero la fecha, ¿no? Era un Efectivamente. sábado, era 13 de septiembre de 1902. Y bueno, poniendo un poco en antecedentes, ¿no? Tenemos que el protagonista de nuestra historia es un guardia civil, un número, que está prestando servicio en la Concepción, en el Jardín de la Concepción, porque en ese momento hay un político muy destacado, muy emparentado con Málaga, como Francisco Silvela, el líder del Partido Conservador, que está pues en casa de su suegra. De Amalia Heredia, que además era su yerno favorito. Después en su testamento le deja casi todo a su adorado yerno. El político. Sí. Sabemos que a Amalia le pirraba la política y era su pasión y por supuesto, ¿no? Es que lo hemos comentado muchas veces, es que Amalia Heredia, aparte de ser una gran mecena, una gran mujer, ha pasado a la historia, aunque no es muy conocido, como una de las grandes políticas, o al menos con pulso político de Málaga. Hay que recordar, bueno, que en la finca de la Concepción, de donde parte esta historia, porque el guardia civil estaba prestando servicio allí, se decía que allí se hacían auténticos consejos de ministros, no solo con Francisco Silvela, sino que iban todos los políticos que eran algo en la época, para empezar por Cánovas del Castillo, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros de la época. Sí, además, apenas un par de meses después de este suceso, Silvela accedió a la presidencia del Consejo de Ministros, con lo cual ahí se dirimía pues muchos de los aspectos de la vida política del país, como bien habéis recordado en muchas ocasiones. Y en este caso, además, se dio la circunstancia de que Amalia falleció apenas también un mes después. Muy poquito. Estamos en un momento, pasaron varias cosas, ¿no? Pero bueno, lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Pues ese guardia civil que está allí, un funcionario de vigilancia, ante las personalidades que se encuentran en ese momento en la finca y que al parecer, llega a su hora de descanso, toma algo allí, un ventorrillo de la cercanía con unos compañeros y debe pasar algo, ¿no? en esa conversación, en esa parada,
Y él, a partir de ahí, bueno, regresa a su cuartel, ¿no? El cuartel hay que decir. Regresa al cuartel rumiando. Sí, algo, ¿no? efectivamente. Sí, algo está porque, pasando en su cabeza. Sí. Él, todo ese tránsito que hizo, pues desde la Concepción, siguiendo el río Guadalmedina, que el eje. Haz la suposición de lo que ocurrió en aquel ventorrillo, Víctor, lo que pudo ocurrir. Bueno, tenemos alguna referencia que nos presta la prensa de la época, porque claro, uno de los misterios de todo esto es la motivación. ¿Por qué Antonio Calvente, que era el nombre de este guardia civil, por qué hizo lo que hizo, ¿no? Claro, como él murió en este mismo día, pues no se le pudo tomar declaración, y la suposición que apareció en los periódicos el día siguiente, que es con la fuente que tenemos, es que él pudo ser víctima de una broma. Hablan pues que incluso que pidió a lo mejor un refresco, pues en vez de un vino, y que aquello pudo derivar en una broma, que según los criterios de la época pudieron poner en duda su masculinidad. Eso es lo que apareció en los periódicos. Tenemos, por tanto, que decirlo siempre con todas las, con todos los alfileres reservas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es lo que se publicó, y que posiblemente eso ya salió de aquella reunión terminó mal, aquello que debe ser por un encuentro después del trabajo, y él fue efectivamente rumiando, como usted decía, hasta el cuartel de Natera, hasta ya muy cerca del centro, el barrio de la Trinidad, junto al río Guadalmedina, ese pasillo de Natera, hasta la avenida de Fátima. Del que ya hablamos efectivamente en un podcast de los pasillos de Málaga. Ahí está, pues ahí tenemos en este caso, que debía ser un nombre, una finca de recreo, la finca de Natera, donde se instaló, pocos años antes se había instalado la comandancia de la Guardia Civil. Y allí pues había jardines, había varios edificios, bueno, pues estaban los destacamentos y su residencia. Él entra en el cuartel y se dirige a su dependencia, a los dormitorios, parece que se cambia, pero sobre todo lo que hace es coger su fusil. Coge un Mauser, el reglamentario de la época, uh-huh, y se dirige hacia la puerta con fusil en mano y empieza a disparar. Y los primeros disparos los realiza contra sus compañeros que están en la puerta, pero consiguen esquivarlo y, digamos, él sale a la calle ya habiendo realizado algunos disparos, pero sin haber alcanzado a nadie. Una vez que está en el pasillo de Natera, pues ya comienza pues, su carrera, su locura. Indiscriminada. Efectivamente, él va a iniciar ahí pues un episodio que, claro, cuando lo vemos, pues nos recuerda, claro, a esos episodios tristemente tan habituales en Estados Unidos. Mira, precisamente hoy es jueves, estamos grabando este capítulo de Memoria Sur jueves por la mañana, y esta mañana nos hemos levantado sobresaltados con la horripilante noticia de un tipo que en Maine, bueno, pues ha cogido un fusil y ha matado a 22 personas y ha herido a medio centenar. Uh-huh. Podéis imaginar el terror y el pánico en el lugar donde se ha producido, y como dice Víctor, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente en Estados Unidos es algo, bueno, habitual, que te espanta más o menos en función del número de víctimas, pero que es cotidiano. Pero aquí en Málaga, bueno, en España en general es algo absolutamente excepcional, pero en Málaga ocurrió. Y bueno, imagino que las escenas que se vivieron, Víctor, tuvieron que ser dantescas. De pánico, porque además ese dato nos lo da el periódico también, ¿no? Las crónicas. Seguramente nunca se vendieron tantos periódicos, claro, como aquel. El domingo siguiente nos cuentan que se agotó, el principal periódico de la ciudad era la Unión Mercantil, se agotó y se publicó una segunda edición de 25.000 ejemplares para una ciudad que tenía algo más de 100.000 habitantes. Madre mía. Sí, y a las 10 de la mañana también se había agotado. Podemos decir que prácticamente la mitad de la población, por decir algo así, había... Sí, una de cada 4. Compró el periódico. Con lo cual ya nos habla de la expectación que levantó en la ciudad, algo que afortunadamente es excepcional, quitando pues el periodo de guerra civil. Ni en Málaga ni en España son habituales este tipo de noticias, ¿no? De tiroteo de un personaje que se tira a la calle y, como ocurrió con Antonio Calvente, pues empieza a disparar a todo lo que se encuentra. Es decir, que era de noche, quizás aquello ayudó a que las víctimas fueran un número menor, ¿no? De lo que puede haber sido. Que no hubiera tanta gente en la calle, claro. Pero bueno, él empieza dirige sus pasos hacia el puente de Tetuán, digamos, para que nos situemos, ¿no? Pues estamos desde Natera, esa avenida de Fátima, digamos, en dirección centro, ¿no? Por decirlo así, o dirección hacia el mar, por decirlo así. Efectivamente, así él empieza. Y claro, su camino realmente, él sigue los pasillos, pasa del de Natera, después del Santo Domingo, de Guimbar, después del Santo Domingo, y empieza a disparar contra todo lo que se mueve. Y ahí dispara pues hasta la gente que está asomada a los balcones,
Claro, porque hay que recalcar también que estamos hablando, decíamos, 13 de septiembre, ¿verdad? Finales de verano. O sea, la gente hay está gente tomando todavía el fresco. haciendo vida, digamos, en la calle. Nadie se está resguardando del frío. Claro, todavía pues hace algo de calor, con lo que apetecía pues tomar el fresco, salir y él empieza a disparar contra transeúntes, cuando ve a alguien en un balcón dispara. Provoca varios heridos, ¿no? Creo que su primera víctima recibe un disparo en la mano y se la destroza. La primera víctima mortal es una señora que estaba tomando el fresco en su casa, una señora de 65 años que, claro, recibió un disparo mortal. Y él siguió. Sus compañeros empezaron a seguirlo, claro, ya una vez que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, pues sí, lo siguieron, pero entonces se enfrentó a ellos, realizó varios disparos y consiguió ganar un tiempo que le permitió pues seguir su camino criminal pues en dirección centro, y ya siguió disparando. Pues varias de las víctimas mortales fueron cuando él salía. Cuando salían a ver qué pasaba, la gente escuchaba tiros, se asomaba y justo en ese momento él pasaba y les disparaba. Y así hubo varias víctimas. Una de ellas fue Concepción Zambrana, que era de una conocida familia malagueña, de tipógrafos, de impresores, que también luego más adelante tuvieron cines y fueron empresarios muy conocidos, ¿no? Pues una mujer de esta familia, pues Concepción Zambrana, vivía en la calle Agustín Parejo, una calle que entonces daba al pasillo de Guimbarda, que daba al río, se asomó a ver qué ocurría y recibió un disparo que también fue mortal. Sin embargo, su sobrino, que estaba también por allí, consiguió salir indemne, y así nos encontramos como va dejando un reguero de víctimas. Un sanitario militar que pasaba por allí se acercó a socorrer a una víctima, también recibió un disparo y también cayó. Es decir, claro, la oscuridad, son las 10:30 de la noche, es plena noche, la luz era muy tenue, la iluminación era mucho más deficiente, y aquello pudo ayudar a salvar algunas vidas de gente que se pudo esconder en la oscuridad, pero también puede que a otros no, pero no a él lo dejaron ver. Claro, y a él y al francotirador lo convertiría en un blanco muchísimo más escurridizo por la oscuridad. Y posiblemente muchos fueron sorprendidos. Y bueno, pues en ese reguero hay una anécdota casi, bueno, no así simpática de la situación, pero bueno, que una persona que tiene un problema de cojera, que va con sus muletas, cuando se dio cuenta de lo que venía, además no tenía capacidad de huir, lo que hizo fue se tiró al suelo y se hizo el muerto. Claro. Y de esa manera consiguió salvar la vida, consiguió que el tirador pasara a su lado y no reparara en él, ¿no? Hay un par de, perdón por interrumpirte, pero hay un par de párrafos que tú escribes en ese artículo que me parece que se resuelve muy bien, que también se puede encontrar en el libro, como decimos. Dice: fue pegando tiros a toda persona que se cruzaba en su camino. Antonio Valle Padilla, de 50 años, estaba jugando al dominó con su hijo, Luis Valle el Colado, de 20 años, en la esquina de la calle Mármoles. Salió afuera al oír los disparos y fue tiroteado en el abdomen. Falleció poco después en la casa de Socorro. La misma bala rozó a su hijo, en el muslo derecho. A Francisco Ramírez Amores, 2 tiros le provocaron heridas leves en un pie y en una mano. María Salcedo Torres fue atravesada por otro balazo y murió en el hospital 2 días después. Estamos hablando, pues eso, de tiros sin discreción. Sí, es que además lo cuentan muy bien, porque parece eso, que parece que va recorriendo. Y darle nombre propio a las víctimas, también me parece que le da mucha más credibilidad, digamos, más peso a la historia de lo que ocurrió allí. Es verdad que eso solo debemos al periodismo de la época, ¿no? Que no solía omitir datos, no solamente los nombres completos, sino incluso las direcciones. Era habitual que ese tipo de información pues se ofrecía al público, pero eso efectivamente nos permite de alguna manera darle nombre y singularizar a estas víctimas. No estamos hablando además, de 9. Claro, y aquello se publicaba. Yo recuerdo, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención cuando fue el incendio de la aduana en el año 1922, que ya en los periódicos se introducían fotografías, la relación con nombre, apellido, estado civil y profesión de todas las víctimas del incendio de la aduana, y las fotografías en primera página de la Unión Mercantil en concreto de los heridos en la cama del hospital, es decir, los primeros planos de los heridos e incluso los fallecidos. Sí. Que bueno, hoy tendríamos, por supuesto, mucho, aunque hoy se critique mucho a la prensa, que sí que es cierto que en alguna ocasión, se exceden, nos pasamos de frenada, y yo me incluyo, pero en aquella época no había ningún reparo, y recuerdo específicamente en el caso del incendio de la aduana la fotografía de un niño.
de un niño en la cama de un hospital con la madre al lado. Sí, bueno, recuerdo ahora un asesinato en el zona del Muro de San Julián, posiblemente de una prostituta que ocurrió en aquella época, bueno, y aparecía la foto del cadáver con las heridas, claro. Y, o sea, en fin, no había en ese sentido pues un pudor, ni tampoco socialmente se veía bien, No había que ponerlo en su contexto social, ¿no? Y en este caso todavía la prensa gráfica no estaba desarrollada, por eso no hay fotografías, pero sí esas noticias que nos hablan de esos heridos, que en muchos casos pues, acabaron falleciendo en las horas siguientes. Cuando uno mira el tipo de herida en la mano, en el abdomen, te das cuenta que él disparaba con el fusil bajo, con el Mauser bajo. De manera que muchas de las heridas, pues, que fueron mortales, solían llegar, digamos, a mitad del cuerpo, ¿no? Entre el abdomen, el estómago, efectivamente eran, con lo cual él parece que iba disparando eso, ¿no? Digamos, con el arma baja, ¿no? Pero eso sí, llegó a efectuar, según informa la prensa, 35 disparos, llegó a hacer en todo su recorrido criminal. Pensamos que, claro, que 8 víctimas, más él, que finalmente cayó también, más la serie de heridos, pues bueno, no tuvo un relativo porcentaje de aciertos, ¿no? Como tirador. Y tenemos esa viñeta, esa imagen, la única imagen gráfica es una viñeta que aparece en un periódico de Madrid, que, bueno, evidentemente fue una noticia que impactó en toda España. Esas noticias que durante un tiempo breve ocupan los titulares hasta que son sustituidas por otras, ¿no? Por la siguiente barbaridad, la actualidad ahí manda, ¿no? Pero bueno, que recoge, pues, la figura pues, de ese guardia civil con esa cara desencajada, pues disparando precisamente así, ¿no? Con el fusil bajo. Y que, bueno, de hecho, el titular de la Unión Mercantil es un guardia civil loco. Ya directamente, claro. Ese titular ¿no? que se puede ver desde el periódico de ese día, como tú dices, el suceso de anoche, aparece un titular grande que ocupa prácticamente 5 columnas y luego abajo ya un guardia civil loco, como tú dices, que me ha parecido también bastante llamativo, ¿no? Ese titular de... Nosotros hoy hubiéramos puesto presuntamente trastornado, presuntamente, además también con todas las correcciones y todas las... Quizá la gente también se esté preguntando qué hizo sus compañeros, qué hizo la policía en ese momento. Es cierto que le fueron siguiendo, como tú dices, hubo un intercambio de disparos también entre sus propios compañeros y el pobre guardia civil, y el propio, guardia civil que estaba realizando todos esos actos. Y él al final lo que hizo fue atrincherarse, como te decimos, se fue avanzando en dirección hacia el mar en uno de los puentes. En este caso, en el último, si no me equivoco, que queda, que es el de Tetuán, ¿no? El último en esa época, ¿no? En ese momento ya parece que ya los compañeros lo alcanzaron y al ya sentir que ya lo estaban cercando, pues se refugió debajo del puente de Tetuán, debajo de uno de los muros, junto a uno de los muros, y ahí se parapetó. Y a partir de ahí, pues fue un tiroteo entre pues sus compañeros, que en ese caso intentaban, pues como se diría ahora, neutralizarlo, ¿no? Y Antonio Calvente, que finalmente ya fue alcanzado por varias balas, y la más importante fue una que le alcanzó en la cabeza, que ya pues puso fin a su loca carrera, ¿no? Criminal de aquella noche, en la que vimos como una persona aparentemente normal, como se suele decir en estos casos. No había ningún motivo de sospecha de que tuviera ningún problema, ni mental, ni una persona, un guardia civil con un comportamiento intachable, que aquel día, por esas causas, hemos antes apuntado... Por algún clic concreto, efectivamente. Sí. Y hay que decir que además el gobernador civil no estaba muy lejos, porque también nos informan que, claro, rápidamente cuando empezaron a escucharse los disparos, empezaba a cundir la alarma, la gente pensaba que había un motín, que había algún incidente de mayor alcance. El gobernador civil estaba en el Teatro Lara, ¿sí? En lo que ahora es Hoyo de Espartero, calle Tarazana. Al lado. Está muy cerquita, al otro lado del puente de Tetuán prácticamente, ¿no? Y claro, ya él se acercó también a ver qué estaba ocurriendo. Y bueno, pues y que todo esto, todo lo que hemos contado, pues fueron 30 minutos, ¿no? Aquello, en media hora, pues, como pues la de ciudad pánico quedó, total. Claro, pensamos todas las personas alrededor que cerraban sus ventanas, salían corriendo, huían, para enterar la expectativa que había creado este número de la Guardia Civil, que bueno, protagonizó un acontecimiento que, digo, afortunadamente no tiene, creo que, antecedentes anteriores ni
también posteriores, ¿no? Efectivamente. Por suerte. No es algo totalmente ajeno Salvo a nuestra accidentes, cultura, sí, claro. efectivamente. Pero salvo- bueno, algo que alguien se tire a Premeditado. disparar y, bueno, por la calle, que vaya se llama tiroteando a personas que se cruzan, ¿no? Pues, y además con este número de víctimas, ¿no? Al final fueron 9 muertos, incluyendo al propio Calvente, pues afortunadamente, insisto, crucemos los dedos, no, Sí, sí, que no se efectivamente. repita, ¿no? Y bueno, queda como uno de los sucesos sin duda más llamativos de la Crónica Negra, aunque en este caso el móvil, ¿no? La motivación siempre nos quedará, como yo apunto por ahí, ¿no? Yo creo que la verdadera motivación que podamos sospecharla se la llevó a la tumba. Exactamente. Como tú dices, el resultado final son esas 9 personas fallecidas, 4 heridos, pero claro, también el susto de todas las personas que durante esos 30 minutos vieron todos los hechos y escucharon los disparos, y que tuvo que ser unos 30 minutos, como decíamos al principio, de pánico, ¿no? De auténtico pavor durante esos 30 minutos en Málaga. Totalmente. Así, bueno, hay otro aspecto que, bueno, ya lo relacionamos, era que curiosamente, por lo que ya no enlaza con la historia de España, claro, era quién estaba al frente de la comandancia en ese momento, esa comandancia de la Guardia Civil en Málaga, pues desde apenas 2 años antes era un teniente coronel llamado Emilio Mola López, que era de Barcelona, que había estado destinado en Cuba, donde había tenido pues, a su hijo mayor, luego en Gerona, y había sido destinado a Málaga, ¿no? Entonces era el responsable, claro, seguro, la persona que tuvo que afrontar por esta situación que había De generado, crisis, ¿no? efectivamente. Pues uno de sus subordinados. Y claro, y que posiblemente, no tenemos con total seguridad, pero posiblemente en ese momento estuviera en el cuartel Emilio Mola Vidal, su hijo, que luego jugará un papel muy importante en la historia de España, ¿sabes? El cerebro, el director del alzamiento militar del 18 de julio del 36, que en su infancia pues, estuvo muy vinculado a Málaga, que terminó su estudio aquí y que estando en Málaga preparó su ingreso en la Academia de Infantería, con lo cual es muy posible, no podemos decir con seguridad, que estuviera dentro del cuartel y que luego pudiera tener ese recuerdo, ¿no? de aquella noche, suceso, efectivamente. ¿no? Es algo que entra un poco ahí en la suposición, pero con toda la lógica, Es factible, es factible. Así que bueno, pues nos encontramos como aquel suceso al final pues tiene pues a través de ese posible testigo nos enlaza también con otros aspectos, ¿no? En este caso muy diferentes de la historia de nuestro país. Pues esta es Fíjate, otra de las curioso. historias que podemos encontrar en ese libro de Víctor Heredia y Fernando Alonso, el volumen 2 de La sombra de la historia. Y La Víctor, semana que viene nos traeremos a Fernando Alonso para Sí. que también vayamos desgranando sus capítulos, pero es que yo creo que merecen, si resulta fascinante leerlos, pues escuchar a Víctor y a Fernando contándolos de manera además tan didáctica, Sí. pues yo creo que Está es muy perfecto para los podcasts. está muy chulo porque al final nos ponemos un poco aquí, estamos literalmente alrededor de Víctor, sentados, Sí, sí. y al final como que Estamos aquí los dos gusta, con la nos boca está contando abierta la historia. escuchándolo, Sí, de verdad que merece la pena. Víctor, mil gracias, de verdad, de corazón. A vosotros siempre. Nosotros cerramos otro capítulo de la Crónica Negra, Ana. ¿Qué capítulo hemos hecho hoy, Curro? Siempre me gusta preguntar. 141, si no me equivoco. Sí, 141. 141. Estamos. Madre mía, estamos, bueno, estamos. perfecto. Y Vamos hacia los sí, 150. sí. Y tenemos alguna cosita ya también preparada y algunos también por grabar que merecen la pena. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.